Hola amigos, ¿cómo están? En primer lugar, muchas gracias a la doctora Diana Barrenechea por su introducción, la que nos va a permitir entrar ahora de lleno al tema de la regulación del cannabis en la República de Colombia. Hay una ley marco, es la número 1787, que es del año 2016. Eso lo tenemos que tener bien presente. Hay una ley marco. Esta ley es consecuencia de un acto legislativo que se sancionó en el año 2009. ¿Qué es un acto legislativo en el derecho colombiano? También aparece en la Organización Constitucional Mexicana. Es una norma de carácter abstracto, general, que puede emanar tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, del Congreso de la Nación. Bien, por esta norma que es de carácter general, por ejemplo, se puede dar el marco para una reforma constitucional o para regular, como en este caso a través de una ley marco, todo un sector de la realidad. En el caso que nos ocupa, consecuencia de ese acto legislativo, que es una decisión política del año 2009, es que tenemos en el año 2016 sancionada la ley número 1787. Vamos a empezar a analizarla. Esta ley reglamenta, concreta, podríamos decir así, este acto legislativo y su objeto, el objeto de la ley, está determinado en el artículo 1. ¿Cuál es? Esta ley tiene como objeto crear un marco regulatorio que permita el acceso informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional colombiano. Si nosotros analizamos un poquito este artículo que determina el objeto de la ley 1787, vemos que habla de cannabis, quiere decir de un género, del género, no especifica. Por lo tanto, podríamos deducir nosotros que queda comprendido tanto el cannabis psicoactivo como el no psicoactivo. En el artículo 1, en el objeto de la ley, no se diferencia. Y sí se especifica que ese marco que permita el acceso informado al cannabis y sus derivados será solo en el contexto de un uso médico y científico. Agrego yo, queda fuera el uso adulto o recreativo. Bien, delimitada el objeto de esa ley, vamos a ver que como consecuencia necesaria, la ley se va especificando. Dentro de ese marco, vamos a ver que en el derecho colombiano fueron apareciendo desde el año 2016 en adelante 3 decretos y 4 reglamentos. Son otras tantas leyes que van especificando, concretando aquella voluntad política y digamos, el desarrollo de la ley marco. Esto va sucediendo en el tiempo y seguirá sucediendo en la medida en que sea necesario que cada poder del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, que en cada ministerio y cada ente autárquico, como el INVIMA, por ejemplo, equivalente a nuestro ANMAR, que en todos los niveles del Estado, nacional, departamental, municipal, y también con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, se va a ir concretando el objeto de esta ley. Se va a ir llegando a una regulación coherente y desarrollada de ese objeto, cuál es, digamos, asegurar el acceso informado al uso medicinal y científico del cannabis y sus derivados. Bueno, un ejemplo apenas de cómo esta ley marco, además de repercutir no solo en leyes, no solo en el campo administrativo, sino también en las prácticas estatales, les doy apenas un ejemplo. Esta ley, la número 1787, modifica por lo menos 3 artículos del Código Penal colombiano: el 375, el 376, el 377, en un alcance
que cuando veamos la regulación penal lo vamos a puntualizar. Bien, toda legislación derivada de esa ley 1787, debemos decirlo también, se da dentro del marco, dentro del sistema internacional de control de sustancias fiscalizadas, sus 3 tratados, sus protocolos y su sistema de cuadros y listas. Colombia, la República de Colombia, que no estuvo en el acto fundador que dio origen a la primera convención internacional, la del 61, la Convención sobre Estupefacientes, adhirió a ella en el año 1974. De modo que toda esta regulación interna de Colombia se está dando, por supuesto, dentro de ese marco internacional del que podemos decir también deriva. Vamos al artículo 2. El artículo 2 nos da definiciones. ¿Se acuerdan del artículo 1 de la Convención de 1961? ¿Quién nos daba las definiciones? Bien, acá en la Ley Nacional Colombiana esto está en el artículo 2. Las definiciones que son importantes, más o menos siguiendo la Convención del 61, por ejemplo, nos dice que sustancia psicoactiva es una sustancia de origen natural o sintético, lícita o ilícita, controlada o de libre circulación, que al ser consumida o introducida en el organismo puede producir dependencia y o tolerancia y o alterar la acción psíquica, ocasionando un cambio inducido en la función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona. No es una buena definición, pero así lo han hecho. Sigue en parte, muy poco, a la Convención del 61 y la del 71 también, que adopta un criterio objetivo para definir lo que es estupefaciente o sustancia psicotrópica. Es toda sustancia natural o sintética que esté clasificada en las listas 1 y 2 del primer convenio, en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del segundo. No dice todo lo demás, que creo que es más adecuado, pero digamos que acompaña esta definición. Bien, eso en el artículo 2. Y hay una definición que nos va a interesar mucho de este artículo 2, que es la de planta de cannabis y cannabis. Planta de cannabis es toda planta del género cannabis. En eso acompaña la Convención del 61. Y por cannabis también acompaña la definición de la Convención. Se entienden los cogollos. ¿Por qué? Porque dice el artículo 2 que cannabis será las unidades floridas o con frutos de la planta de cannabis, a excepción de las semillas y de las hojas no unidas a las humedades, de las cuales no se ha extraído la resina hash, ¿recuerdan? Cualquiera sea el nombre que se le dé. Bueno, le damos el nombre de cogollos. Esta definición concuerda en todo con la adoptada en el artículo 1 de la Convención del 61. Sigue el artículo 2 en una parte muy importante, que es que el cannabis psicoactivo, acá está diferenciando del género cannabis la especie psicoactiva, es aquel cuyo contenido de THC es igual o mayor al que se establecerá después reglamentariamente. Esto es muy importante y con esto vamos a terminar el abordaje por hoy de la ley 1787. ¿Por qué? Porque acá sí en el artículo 2 se determina la diferencia entre el cannabis psicoactivo y el que no lo es. Psicoactivo es el que tiene una proporción de THC igual o mayor a la que establecerá la reglamentación respectiva. Esta diferencia es muy importante porque el cannabis no psicoactivo, llamado hemp, o cannabis de uso industrial, destinado al uso industrial u hortícola, es el que menciona el artículo 28.2 de la Convención del 61, que sabemos que no es estupefaciente. Bueno, aquí terminamos por hoy el análisis de la ley 1787 y seguimos el próximo sábado. Muchos saludos para todos.